ver, vamos a ver. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión número 11 de este curso. Ahora vamos a hablar sobre la crítica de un autor que se llama Herbert Simon, que es un economista premio Nobel de 1978, y cómo se fue formando lo que en la actualidad se conoce como economía del comportamiento o economía conductual, o en italiano le llaman economía cognitiva, Behavioral Economics, y bueno, y cómo esta disciplina pues ha ido pues replanteando muchos elementos, ¿no? de la economía estándar, en particular pues el tema de la racionalidad. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir, me pueden ahí decir que, o sea, que tengan algún comentario, alguna pregunta, etcétera, para, digamos, ir todo, pues, tratándolo pues, de manera así clara, ¿no? Un poco haciendo la recapitulación, bueno, en el curso, pues recuerden que más o menos tenemos 3 grandes bloques, con los cuales pues, se organizó la manera en cómo hemos entrado al tema de la filosofía de la economía. Ya el primer bloque, pues es el bloque sobre temas metodológicos. Le pusimos más énfasis a la parte de modelos, a la parte de idealizaciones, y también mostrar cómo la economía tiene diferentes maneras de modelizar. La economía, como no es una ciencia, digamos, homogénea, sino que es una ciencia súper plural, con múltiples escuelas de pensamiento económico, con múltiples subdisciplinas, tiene diferentes maneras de modelizar, dentro de las cuales una es la economía neoclásica, también se le conoce como mainstream economics, también se le conoce como la ortodoxia, pero bueno, esa es una manera de hacer modelos, no es la única que hay. Hay otras corrientes. Mostramos cómo antes había corrientes evolucionistas, desde las vertientes de economía institucional de Thorstein Veblen, y bueno, debates ahí metodológicos, que un poco también están mezclados en estas discusiones sobre racionalidad, pero bueno, las tratamos aparte, ¿no? Para poder entrarle a mayor profundidad. Luego el bloque 2, que es el tema de racionalidad, que es lo que ahora estamos trabajando, las diferentes maneras en cómo se modela al Homo economicus o a la gente racional de la economía, etcétera. Y entonces hasta ahora lo que hemos hecho en este bloque ha sido presentar una perspectiva histórica de cómo se ha ido formando esta noción, la cual pues es importante decir no es la misma que tenía Adam Smith a finales del siglo XVIII, sino que ha tenido un proceso lento y gradual de formación, donde han habido diferentes etapas de desarrollo de esta perspectiva. Pero lo que sí cabe decir es que ha habido un creciente proceso, como lo vimos en sesiones pasadas, de simplificación y de exageración de algunas características de los seres humanos, en particular la capacidad de cálculo. Entonces, digamos, esta manera de hacer modelos, perdón, de hacer una representación de la gente racional, pues digamos fue funcional para una modelización matemática, que lo que buscó fue convertir al ser humano en una ecuación que se pudiera manipular por medio de técnicas matemáticas, y así se pudiera hacer modelos con capacidad predictiva, etcétera. Entonces, vimos cómo esta noción de agente racional, primero se le fue como criticando que hacían una sobresimplificación, entonces la escuela histórica alemana, para, digamos, criticar a las escuelas, en particular a John Stuart Mill, criticaba la idea de que ellos no hablaban del Homo economicus, sino hablaban no hablaban del Homo sapiens, sino que hablaban del Homo economicus, el cual era una total simplificación de los seres de carne y hueso. Pero después esa visión de John Stuart Mill tuvo un proceso todavía mayor de separación de elementos económicos, de los elementos culturales, sociales, históricos, geográficos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y bueno,
un poco haciendo la recapitulación, pues desde la revolución marginalista es cuando se inicia esta tradición canónica de la economía estándar de hacer curvas de utilidad. Estas curvas de utilidad, pues, digamos, son difíciles de definir a nivel matemático y es ahí donde muchas críticas de los matemáticos se van, porque no son curvas que estén completamente bien definidas. Digamos, al final, ¿qué es la utilidad? ¿Alguien sabe cuál es su función de utilidad? Yo no sé cuál es la mía y bueno, lo mismo decía Mario Bunge, que él es un físico, bueno, era un físico, él falleció hace unos años, pero él criticaba justamente la falta de rigor matemático en los modelos neoclásicos, justamente porque en el intercambio pues se tenía que hacer una serie de supuestos muy fuertes para decir en qué sentido podría haber intercambio entre diferentes agentes con diferentes curvas de utilidades. Pero bueno, la idea principal es que en ese momento se asume que la gente tiene un comportamiento maximizador de utilidad, donde lo que se busca es alcanzar el mayor bienestar o el mayor beneficio propio de la gente, minimizar el dolor, minimizar el costo. Digamos, eso sería un comportamiento económico según la economía estándar. Por otro lado, se enfatiza muchísimo en el carácter racional y calculador de los agentes, pensar básicamente que todos son medios y fines, y la economía en este sentido se convierte en la ciencia de la elección en contextos de escasez para lograr fines alternativos. Esa es la definición canónica que se establece luego en la London School of Economics con Daniel Robbins, que es un personaje importante en este contexto. Y luego, bueno, vimos que hubo un proceso de axiomatización donde se formó ya una perspectiva ya más estandarizada, más axiomatizada del Homo economicus, donde se cumplen con una serie de axiomas que los vimos. Estos axiomas no los pongo aquí de forma matemática, nada más pongo el concepto para que quede más o menos claro qué es lo que quisimos decir. Los axiomas de completitud, transitividad, independencia y la continuidad. Estos 4 axiomas se usan para poder hacer funciones de utilidad continuas y por otro lado también para poder decir que son las condiciones que reúne, digamos, un comportamiento racional. Un comportamiento racional tiene que tener coherencia, básicamente, ¿no? Y entonces la intuición de que el comportamiento racional es coherente está recogido en estos axiomas, en particular por el axioma de transitividad. Entonces, la coherencia está muy vinculada con la manera en cómo los agentes o cómo los economistas neoclásicos entienden la racionalidad. Decisiones coherentes y al mismo tiempo decisiones que maximicen la utilidad. Por eso el axioma de la completitud es importante en el modelo estándar porque permite establecer jerarquías de preferencias. Un poco el modelo pues lo vimos, distingue entre diferentes actos. Lo que le interesa a este tipo de modelos es pensar en las consecuencias de los actos, en términos de los resultados que se van a obtener a partir de diferentes estados en el mundo. Entonces, esto involucra introducir una noción de racionalidad bastante fuerte en los agentes, ¿no? Donde se calcula por medio de matemáticas pues, la utilidad esperada de las diferentes decisiones. Vimos el ejemplo del paraguas, el tema de la lluvia, etcétera, y bueno, los diferentes resultados que el agente supuestamente está ponderando todo el tiempo en que decide cada vez que va a salir de su casa si lleva o no lleva un paraguas. Es un ejemplo muy simple, pero recoge de fondo la intuición de los economistas estándar por medio de estos modelos, ¿no? Que es lo que más o menos buscan hacer. Entonces, luego, una vez que se establecen, digamos, las funciones de utilidad, etcétera, hay formas de calcular las probabilidades. La más usual es el teorema de Bayes, dado que este teorema permite tener una perspectiva dinámica sobre, digamos, la toma de decisiones de los agentes y permite mostrar cómo los agentes tienen un proceso de aprendizaje de las experiencias, de tal manera que esto les permite tomar las decisiones que maximizan su utilidad. Y si en ese momento tomaron una decisión que no era la máxima, la idea del modelo estándar es que
en el siguiente ensayo o en el siguiente momento va a tomar una decisión más óptima, va, digamos, a corregir el error. De tal manera que, digamos, bueno, aquí pongo una curva de utilidad, más o menos como se grafican, pero la idea del modelo estándar es que los errores se vuelven azarosos, no se vuelven sistemáticos. Entonces, la noción de expectativas racionales en este contexto se vuelve importante, sobre todo ya más o menos en 1970. Desde 1970 hasta la actualidad, digamos, se incorpora ya en el corazón de la macroeconomía y de ahí, pues, en el conjunto de otras subdisciplinas de la economía, que los agentes tienen expectativas racionales. Y esto significa que, contrario a lo que vamos a ver con Herbert Simon, John Mood, que es el que inicia las expectativas racionales, asume que los agentes deberían tener, digamos, se les debería de representar con mayores capacidades de cálculo en los modelos, porque son más racionales de lo que se decía. Es decir, si Frank Knight en 1930 ya establecía que los agentes tenían un tipo de racionalidad perfecta, pero que, digamos, ocurría en ciertas condiciones, etcétera. Esa noción de racionalidad que tiene Frank Knight con John Mood se radicaliza. De tal manera que la noción de errores como algo estocástico, como algo azaroso, como algo no sistemático, y que a su vez tiene que ver con no desperdiciar información, digamos, se radicaliza, ¿no? Entonces, las expectativas racionales no es más que asumir que la gente procesa toda la información que tiene de la mejor forma posible. Digamos, ahí se radicaliza un supuesto de capacidades de cálculo que vamos a ver en un momento. Los agentes, digamos, se vuelven súper sensibles según las expectativas racionales a los signos que perciben en los mercados, y esto justifica que entonces la noción de credibilidad se vuelva crucial. Esta noción de credibilidad tiene mucho que ver con la teoría de juegos también, que también es algo que vimos en la sesión pasada, donde las interacciones entre los agentes son interacciones, por un lado, racionales, porque cada agente es maximizador de utilidad y tiene una racionalidad perfecta, y por otro lado, las estrategias que van a hacer los demás tienen que ser creíbles y así, digamos, uno también tiene que pensar que la estrategia que va a hacer es creíble para los demás. Entonces ahí hay un juego, digamos, a nivel de credibilidad, de qué tanto las estrategias de uno y del otro son creíbles. Y entonces, digamos, eso va a contribuir a la formación de equilibrios de Nash, que es lo que vimos también en la sesión pasada. Entonces, la idea es que la noción de credibilidad se vuelve central en los modelos macroeconómicos. Si ustedes, por ejemplo, revisan cualquier periódico de economía, pues lo que van a ver es temas relacionados a credibilidad. Incluso hay formas de medir la credibilidad de un gobierno. Aquí entran las calificadoras, entran, pues, las empresas calificadoras que se encargan de medir qué tan creíble, digamos, o miden, por ejemplo, la confianza, que es otro tema crucial, el tema de la confianza para invertir, porque al final la economía, pues, al menos en la vertiente de expectativas racionales, pues pone mucho énfasis también en la toma de decisiones de los inversionistas. Entonces, aquí el tema del manejo del riesgo es súper importante y bueno, eso nos va a platicar Gaby más adelante. Y bueno, otro elemento que es muy importante en las expectativas racionales es que la información no se desperdicia. La información que se tiene, digamos, a disposición se usa de la forma mejor posible y esta información, digamos, permite a la gente hacer cálculos, pero nunca pensando en las inercias del pasado, sino más bien en el futuro. Entonces, por eso se pone énfasis en que las expectativas son racionales, porque más bien se está haciendo el cálculo en el momento preciso para evitar, digamos, inercias o sesgos del pasado y más bien tomar decisiones pensando en las tendencias que se van a formar en el futuro. Entonces, la idea de las expectativas racionales es que al final, por ejemplo, en el tema de los precios, digamos, P en este caso, que es lo que está hasta abajo, sería el precio real, P' sería el precio esperado y la E sería simplemente un factor de error. Entonces, la idea es que va a haber una creciente identidad
a lo largo del tiempo entre los precios reales y los precios esperados por los agentes racionales. De tal manera que hay autores de la Escuela de Chicago, como Deirdre McCloskey, que ellos dicen, desde su perspectiva, que este supuesto es un supuesto que habla de modestidad intelectual, según ellos, porque lo que dicen es que cualquier otro agente es muy racional, ¿no? Y lo que están haciendo con estos modelos, los economistas, es asumir que en el sentido común de los granjeros, de los pequeños empresarios, de las familias, la racionalidad es la norma, ¿no? No es algo poco común, sino que básicamente todos los agentes son racionales y entonces eso permite hacer modelos de cierto tipo. Aquí ya no vamos a meternos tanto en cómo modelan de manera específica estos autores, solo decir que Sargent, Lucas, estos autores lo que hacen es hacer modelos macroeconométricos con una serie de elementos estadísticos para crear lo que ellos llaman economías artificiales. Y entonces estas economías artificiales se convierten, según estos autores, en el laboratorio en el cual los economistas van a poder someter a prueba diferentes hipótesis sobre qué efectos va a generar un incremento de la política monetaria, digamos de la oferta monetaria en la inflación, o qué efectos va a generar la bajada de la tasa de interés en la inversión, etcétera, etcétera, considerando que los agentes tienen expectativas racionales y así. Entonces, poco lo que me interesaba en este rápido recuento es mostrar el contexto bajo el cual, digamos, la economía del comportamiento emerge, porque la economía del comportamiento en gran medida es la crítica de toda esta tendencia que se viene fraguando. Hay autores que lo que dicen, como Lowenstein y Eric Enger, lo que dicen es que más bien la economía del comportamiento es una vuelta a la noción original que tenía Adam Smith de, digamos, de modelar a la gente como un agente con diferentes niveles, digamos, en su comportamiento. Entonces se trata como de recuperar los elementos perdidos en los procesos de simplificación y en los procesos de exageración para volver a la economía, como dice Richard Taylor, una ciencia más humana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que más bien lo que le interesa a Richard Taylor, Cass Sunstein y Kahneman y todos esos autores es traer de vuelta a los modelos económicos al Homo sapiens. Y en este sentido, sustituir al Homo economicus para volver otra vez la ciencia económica más humana. Eso es, digamos, el proyecto de fondo que hay en la economía del comportamiento. La economía del comportamiento tiene un proceso complejo de formación, no es un todo uniforme, del mismo modo en que la economía neoclásica tampoco es un todo uniforme. Son diferentes grupitos que se juntan, que comparten ciertas prácticas de consenso, pero entre ellos hay diferencias, ¿no? Pero digamos, esas similitudes que tienen entre ellos permiten establecer tradiciones que los distinguen de otras corrientes. Entonces, la economía del comportamiento es lo mismo. También hay diferentes tendencias y también han habido diferentes momentos de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí es importante decir que cuando inician los trabajos de la llamada vieja economía del comportamiento, como le llama Eric Enger, surge como un cuestionamiento de la psicología conductista en el contexto de lo que en ese momento se conoce como la revolución cognitiva. La revolución cognitiva pues, es un movimiento que surge en la psicología, surge en la filosofía, surge en algunas ciencias sociales, y eso, se centra sobre todo en criticar al positivismo, la idea de que solo los hechos observables importan, que solo hay que medir lo observable, y digamos, a diferencia del conductismo, la revolución cognitiva se va a centrar en estudiar procesos mentales, pero no lo va a estudiar del mismo modo en que lo estudió el psicoanálisis con Freud y, digamos, Jung y todos estos autores, que lo que hacían ellos era estudiar el inconsciente, el subconsciente, etcétera, estudiaban la mente, pero ya después las críticas del conductismo que hace Pavlov y que luego hace Skinner, es que ese concepto de mente no se puede verificar a nivel empírico y por lo tanto no tiene sentido estudiar la mente cuando la mente es una entidad metafísica, ¿no? Lo que hay que estudiar son conductas, ¿no? Según el conductismo.
Y lo que va a hacer la revolución cognitiva es decir que el conductismo es insuficiente para entender comportamientos. No solo podemos estudiar comportamientos humanos a partir de lo que vemos, sino que también tenemos que estudiar lo que está detrás de lo que vemos. Y ir detrás de lo que vemos en el comportamiento tiene que ver con estudiar la cognición, cómo las personas piensan, cómo razonan, por qué hacen lo que hacen. Y entonces ahí se vuelve súper importante estudiar la mente. En ese momento, como inicia el boom también de las computadoras, ya se había hecho en la Segunda Guerra Mundial la llamada máquina de Turing. Las computadoras en ese momento se convierten en una poderosa metáfora y Simon y otros autores les interesa modelar la mente como si fuese una computadora. Les interesa saber qué ocurre al interior de esa computadora que recibe estímulos, procesa estos estímulos con base en signos, los representa en signos y posteriormente genera un output, ¿no? Un resultado que genera, digamos, un tipo de interacción. Desde aquí empiezan los movimientos de inteligencia artificial, etcétera, desde los años 50 más o menos. Y bueno, en ese momento existe lo que se le llama la metáfora computacionalista de la mente, y en la actualidad todavía existen autores que defienden a nivel de la cognición que la mente se puede entender bien como una computadora, ¿no? Hay otros movimientos que luego fueron cuestionando esta metáfora, y bueno, cuestionan lo que llaman el computacionalismo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que me interesa decir es que en este momento donde hay una idea de modelar la mente como si fuese una computadora, es cuando Simon empieza haciendo su crítica, en los años 50. Concretamente, Simon inicia su crítica en el 49, cuando escribe un libro que se llama El hombre administrativo, y lo que él le interesa hacer en ese libro es estudiar cómo se toman decisiones en los consejos de administración tanto de empresas como del gobierno. Y lo que él ve, que se forma, digamos, en una tradición tanto de ciencia política como de economía, es que en los consejos directivos la manera en cómo se toman decisiones no se puede describir tan fácilmente por medio del modelo de utilidad esperada, ¿no? Entonces, lo que él dice es que la manera en cómo se toman decisiones siguen otras, digamos, vertientes, otros criterios, y ahorita les voy a explicar un poco más esa cuestión. Surgen también en estos años las llamadas neurociencias cognitivas, se empieza a estudiar bastante la resonancia magnética, bueno, se estudian las conexiones neuronales por medio de resonancia magnética y se establecen asociaciones entre redes neuronales y comportamientos. Y bueno, en la actualidad todavía se sigue estudiando bastante a nivel neuronal comportamientos que, digamos, el conductismo en ese momento no estudiaba. Y bueno, todo eso, bueno, ya no lo vamos a ver en este curso, pero hay una vertiente que se le llama neuroeconomía, que lo que le interesa es estudiar el nivel neuronal del comportamiento económico, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a ver en este curso porque eso ya sería meternos en otros temas, pero digamos, la manera de establecer la conexión con lo que estamos viendo ahora es que surgen como una especie de cuestionamiento al modelo estándar, porque lo que quieren de fondo es darle una base empírica al concepto de racionalidad, no simplemente partir de axiomas a priori que se formulan a nivel, digamos, matemático, como si fuesen verdades autoevidentes, y desde ahí establecer inferencias sobre el comportamiento humano. Lo que aquí ocurre con la revolución cognitiva y la economía conductual es que se quiere hacer un tipo de noción naturalizada de la gente, donde se tome la evidencia científica como base para poder modelar el comportamiento. Entonces, en ese sentido, surge también la psicología de la toma de decisiones, y es ahí de donde viene Kahneman, Tversky, etcétera, que lo que les interesa sobre todo es estudiar la intuición. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya aquí les hablo un poco de las vertientes contemporáneas de las ciencias cognitivas, que se agrupan dentro de lo que se conoce como las llamadas 4E. Bueno, no, nada más voy a mencionarlo aquí, que existen pues estas otras maneras, que son un cuestionamiento de la metáfora computacionalista de la mente, y más bien ponen énfasis en el carácter corporalizado, embebido, extendido y performático de la cognición. Digamos, eso es una vertiente que en la actualidad se está desarrollando, y bueno, está, digamos, ahí
generando reflexiones sobre cómo entender comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, la crítica de Simon tiene que ver con que, digamos, él partiendo de la metáfora computacionalista de la mente, lo que dice es que ningún agente real de carne y hueso puede cumplir con los requisitos cognitivos que nos exigen los axiomas de la teoría estándar de elección racional. Tales requisitos, según Simon, es tener capacidad de cómputo infinito, como la mejor computadora que haya, porque si tenemos demasiada información, digamos, la idea es que en el modelo estándar se establece que somos como supercomputadoras, que toda la información la procesamos, toda, y no nos confundimos, ¿no? Entonces, aquí se supone que hay una capacidad de cómputo infinito. Simon dice que el modelo estándar presupone una capacidad de memoria infinita, de tal manera que siempre tenemos en la memoria almacenada todas las opciones, todas las relaciones costo-beneficio, toda la información relevante, todas nuestras preferencias, y toda esta memoria infinita, digamos, deposita toda esta información. Y a su vez, se presupone que se conoce de una forma perfecta toda la información que hay en un ambiente, y si no, pues digamos, se supone que somos como máquinas, como tipo machine learning o así, que vamos aprendiendo del ambiente, y por medio de cálculos bayesianos, pues vamos corrigiendo los errores hacia el punto óptimo. Entonces, lo que dice Simon es que también se presupone aprendizaje ilimitado. Entonces, lo que dice Simon es que hay un problema de adecuación empírica de la manera en cómo se idealiza a la gente racional, porque la mayor parte de las personas, de hecho ninguna persona, reúne estos requisitos para tomar decisiones. Las personas de carne y hueso, nos dice Simon, tienen capacidades cognitivas limitadas, no son infinitas. Y en ese sentido, para Simon, solo los reyes, los dioses del Olimpo, pueden cumplir con una noción de racionalidad también olímpica. Es decir, los seres humanos, los seres mortales, tienen otro tipo de racionalidad, ¿no? Esta metáfora también la va a explorar bastante Gigerenzer en su perspectiva de comportamiento humano y de racionalidad, para decir que la racionalidad de los seres humanos pues es una racionalidad totalmente limitada. Entonces, en Simon y luego Gigerenzer y posteriormente toda la economía del comportamiento, se asume que los agentes se ven a su vez presionados por el ambiente para tomar decisiones con un tiempo limitado. Es decir, no tienes el tiempo suficiente para poder calcular todo. Muchas veces uno tiene que tomar decisiones no de manera calculada, sino por medio de la intuición. Entonces, la intuición es más importante de lo que usualmente se modela en los modelos neoclásicos. Esto impide que toda la información, toda, se procese de la mejor manera posible. Y entonces, en este contexto, no se pueden calcular todas las relaciones costo-beneficio de todas las opciones, y entonces tiene que haber pues otra manera de modelar a la gente. Entonces, lo que va a hacer Simon es que en el año de 1955 él va a iniciar un modelo que posteriormente pues, generó toda una gran literatura que nos llevó a la economía conductual contemporánea, que se le conoce como el modelo satisfaccionista. En este modelo lo que Simon busca hacer es modelar el comportamiento de los agentes, diciendo que no son como máquinas perfectas, que no son optimizaciones, que la racionalidad no es plena, sino que es una racionalidad limitada, pero que más bien la toma de decisiones se puede modelar asumiendo que los agentes buscan, en lugar de optimizar, simplemente satisfacer ciertos niveles de aspiración. Mientras los niveles de aspiración sean más altos, más difícil va a ser encontrar una opción que satisfaga dicho nivel. Mientras sea más bajo, va a ser más fácil encontrar opciones que Simon va a llamar decisiones good enough, decisiones suficientemente buenas. Es decir, el agente no busca maximizar su utilidad, sino que simplemente busca tomar decisiones viables que son suficientemente buenas. Y entonces, en este contexto, la manera en cómo toman la decisión de los agentes no requiere que todos procesemos toda la información que tenemos a nuestra disposición, porque lo que vamos a hacer es simplemente observar en el ambiente pistas que nos den señales acerca de dónde hay satisfactores
que nos lleguen, digamos, a satisfacer nuestros niveles de aspiración. Entonces, digamos, la manera en cómo se va a representar por medio de gráficas la función, digamos, el satisfaccionismo es de esta manera. Por ejemplo, aquí tienes a dos agentes, el agente B2 y el agente B1. Y entonces se supone que el agente B1 va a tener un nivel de aspiración que está definido a partir del número que aquí se conoce como K2. Todo lo que esté por encima de K2 para B1 va a ser una decisión suficientemente buena. Todo lo que esté debajo de K2 va a ser una decisión que no es suficientemente buena. Y en el caso de B2, todo lo que esté en K1 va a ser una decisión, digamos, hacia la derecha, va a ser una decisión suficientemente buena, y todo lo que esté hacia la izquierda no va a ser una decisión suficientemente buena. Entonces, lo que dice Simon es que cuando hay procesos de interacción entre diferentes agentes que están negociando, lo que van a hacer es fijar niveles de aspiración de puntos máximos y mínimos, y digamos, a partir de puntos mínimos, se van a establecer un rango de posibilidades a partir de los cuales se pueden generar acuerdos que satisfagan tanto a agente B1 como al agente B2. Entonces, aquí fijar lo que se llama niveles de aspiración es crucial para la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Simplemente lo que quieren hacer los agentes es tomar decisiones rápidas en un contexto de tiempo limitado que los lleva a tomar decisiones suficientemente satisfactorias. Entonces, en este contexto, lo que nos dice Simon es que la manera en cómo se presentan las preferencias no es algo completo ni perfecto, sino es parcial. Entonces, el ordenamiento parcial también nos dice que en ese sentido la racionalidad es limitada y está sesgada, porque busca simplemente buscar satisfacer estos niveles mínimos de aspiración. Este modelo de Simon lo que hizo fue pues, mostrar que hay otra manera de modelar, y que es una manera de modelar pues, que nos va a dar cuenta de fenómenos pues, más cotidianos. Por ejemplo, él pone el caso de un vendedor de una casa que tiene que vender su casa en un tiempo limitado. Entonces él, por ejemplo, dice, si tengo que irme ya pronto, por ejemplo, pone el caso de Detroit, una persona que trabajaba en Detroit que se tiene que ir a Nueva York, pues tiene que vender su casa en un plazo de 2 semanas. Entonces, de manera pues, inmediata, va a decir cuál es mi nivel de aspiración. En ese momento, pues establece un nivel de $15,000. Todo lo que esté por encima de $15,000 es una decisión suficientemente buena. Todo lo que esté debajo de $15,000 es una decisión que no es viable. Entonces, lo que nos dice Simon es que si además tiene un contexto de tiempo limitado, no va a poder comparar muchas opciones. Entonces, en el modelo lo que se dice es que cualquier opción que llegue y que esté por encima de los $15,000 es una decisión que la gente va a tomar y la va a vender, digamos, a ese precio. Entonces, ese es el tipo de ejemplos que tiene Simon en mente. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando vamos al mercado, cuando vamos al tianguis y vamos a comprar fruta. Usualmente no nos ponemos a comparar toda la fruta que todos los vendedores en un tianguis nos están ofreciendo y no estamos viendo todos los precios y comparando la relación costo-beneficio, sino que en realidad lo que estamos buscando es identificar la fruta que reúne dos requisitos. Digamos, un precio mínimo que nosotros estamos dispuestos a pagar, y por otro lado, una calidad del producto que sea suficientemente buena para nosotros. Entonces, usualmente lo que hacemos es ver 2, 3 opciones y luego después decimos, pues la que satisface nuestro nivel de aspiración es y la tomamos, ¿no? Y luego vamos a buscar la demás comida, ¿no? Entonces, Simon tiene en mente ese tipo de ejemplos. Ejemplos más cotidianos que la gente, digamos, en su día a día tiene que enfrentarse en su proceso de toma de decisiones. Otras ideas cruciales de Simon es que la cognición se puede entender como una tijera, donde por un lado tenemos digamos, las capacidades cognitivas limitadas de la gente, y por otro lado tenemos la estructura informacional del ambiente. Entonces, esta estructura y esta cognición lo que va a hacer es interactuar. Para que una tijera pueda cortar, necesita un punto de interacción. Y ese punto de interacción va a ser la racionalidad, nos va a decir Simon. Por eso la racionalidad en Simon es una racionalidad que está moldeada
tanto por el sujeto, en el sentido de sus capacidades cognitivas limitadas, como por el ambiente. En gran medida el ambiente también se constituye por el sujeto. Por ejemplo, lo que dice Simon es que muchas veces las opciones que tenemos a nuestra disposición también están estructuradas por nuestra racionalidad. Él pone como un ejemplo la velocidad con la cual un organismo se puede mover. Si tienes un organismo que se puede mover muy rápido, el rango de opciones que va a poder tener ese organismo que se mueve muy rápido va a ser diferente al tipo de opciones que va a tener el organismo que se mueve muy lento. Entonces, el ambiente también se constituye en este contexto por las capacidades del sujeto. Pero también el ambiente, como tiene un proceso de evolución, también va a ir moldeando capacidades en el sujeto, de tal manera que hay agentes que se van adaptando al medio y eso va generando un tipo de racionalidad que posteriormente algunos autores como Gigerenzer le van a llamar racionalidad ecológica, porque más bien la racionalidad se forma por medio de esta interacción compleja entre el sujeto y el ambiente. Entonces, digamos, eso es una idea clave en este autor, que nos va a conducir a una noción evolucionista de la racionalidad, que es diferente a pensar que la racionalidad es meramente una cuestión de actualización del cálculo de probabilidades. Por otro lado, Simon establece una distinción entre el tipo de racionalidad que él está estudiando y que posteriormente los de la llamada nueva escuela de la Behavioral Economics van a estudiar, y la racionalidad que los modelos neoclásicos estudian. La distinción es que la racionalidad de los neoclásicos es la racionalidad sustantiva. Es decir, a ellos lo que les interesa es estudiar el producto de la elección en un contexto donde hay una serie, digamos, de incentivos y hay una serie de relaciones costo-beneficio distribuidos de manera probabilística. Y lo único que les interesa es estudiar el resultado de la toma de decisiones. No les interesa estudiar el proceso en el cual las personas tomaron su decisión. Es decir, no les interesa lo que Simon llama racionalidad procedimental, la manera en cómo se decide, sino les interesa simplemente el resultado. Por eso, para la economía estándar, la cognición se convierte en una caja negra que se cierra por medio de supuestos como sí. Es decir, el supuesto de racionalidad perfecta, en realidad lo que nos va a hacer en el modelo es tratar capacidades cognitivas de los agentes como si fuesen cajas negras, que lo único que van a servir en el modelo es servir para modelar, digamos, a nivel matemático, ciertas respuestas de los agentes, pero no se van a interesar por cómo se decide. En cambio, la economía conductual sí se va a interesar por cómo se decide. Y la idea de Simon, y posteriormente ya luego los otros estudiosos de la economía del comportamiento, es que importa estudiar el proceso porque si se tiene una idea más clara de cómo se llegó, digamos, de cómo fue el proceso, se tiene una idea más clara de cómo se llegó a ese resultado. Y, digamos, un poco lo que hay de fondo es que en los modelos neoclásicos no hay una noción de causalidad, digamos, presente como un mecanismo que nos diga cuál es el mecanismo detrás de la toma de decisiones. En cambio, en los modelos de Simon, de racionalidad acotada y posteriormente la economía conductual, hay una idea de causalidad que nos trata de modelar el mecanismo cognitivo que lleva a las personas a tomar su decisión. Entonces, la idea de la economía conductual y de Simon es que se puede generar una nueva noción de agente más general y más robusta, basada en supuestos empíricos, de tal manera que el modelo neoclásico simplemente se convertiría en un caso especial de una teoría más grande de racionalidad, que en este caso Simon la está bautizando con el término de racionalidad acotada. Y bueno, más o menos la obra de Simon se consolidó desde 1950 y tantos, 55, que es cuando escribe su famoso ensayo, A Behavioral Models of Economics. Desde ahí hasta los años 90, Simon va publicando muchos textos sobre racionalidad acotada, sobre sistemas complejos, textos también sobre inteligencia artificial, y Simon se va a interesar por la interacción cada vez más estrecha entre economía, con psicologías, ciencias cognitivas, etc. Y esto va a ser importante porque la manera en cómo se van a enfrentar los economistas behavioral economics, ¿no?
con otras ciencias sociales, es como una, como dice Euskal Imaki en el primer texto que vimos, la actitud va a ser de humilde aprendiz, en el sentido de que más bien se van a acercar a las ciencias sociales para aprender y de ahí sacar elementos que les ayude a modelar a la gente de una forma más naturalizada y más robusta, ¿no? En cambio, los modelos neoclásicos lo que van a hacer es que más bien ellos se van a acercar a las ciencias sociales y a otras ciencias desde la perspectiva del imperialista colonizador que tiene modelos matemáticos exactos, predictivos, etcétera, y va a llegar a colonizar otras ciencias que no son científicas, como la sociología, la antropología, la psicología, y entonces cambia totalmente la perspectiva, porque, digamos, en ese modelo estándar y, digamos, con la teoría de juegos, se cree que se llegó a una especie de teoría fundamental, a partir de la cual todos los demás elementos sociales se reducen, digamos, a esos axiomas, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia bastante fuerte entre un proyecto como el de eh, eh, la teoría de juegos, la unificación de las ciencias sociales que va a ir intentando hacer Gary Becker y otros autores, y un proyecto como el de la economía conductual, que lo que va a hacer es cuestionar ese proyecto imperialista y más bien va a decir que ese proyecto en sí mismo no tiene una noción de agente racional que esté sustentada por la ciencia, sino que más bien son supuestos que se hacen de manera arbitraria, que pueden ser útiles, pero que no son los únicos. Bueno, Simon desarrolla su obra desde los años 50 hasta los años 90 y en los años 70 dos economistas que también les dieron, bueno, dos psicólogos israelíes empiezan a hacer una serie de experimentos que posteriormente publican en un artículo del 74 sobre las heurísticas y los sesgos. Y lo que van a hacer estos autores es estudiar cómo las personas toman decisiones en contextos de riesgo e incertidumbre. Y entonces para estudiar cómo se toman decisiones en estos contextos, estos psicólogos van a estudiar la intuición, van a estudiar la manera en cómo se toman decisiones rápidas en contextos de tiempo limitado y cómo estas maneras de tomar decisiones intuitivas está ligado a lo que llaman heurísticas. Los principios heurísticos, según estos autores, sirven para poder simplificar tareas complejas, designar probabilidades, predecir valores y también para poder resolver problemas. La idea de estos autores es que, si bien las heurísticas de razonamiento son reglas de razonamiento que pueden ser, digamos, útiles y que nos pueden llevar a resolver problemas, también nos pueden llevar a cometer errores severos y sistemáticos que se conocen como sesgos cognitivos. Estos autores van a hacer una tipología de las diferentes heurísticas que usamos en la toma de decisiones. Van a estudiar básicamente tres tipos de heurísticas. Una es lo que se conoce como la heurística de la representación, donde esta heurística dice que la manera en cómo asignamos probabilidades tiene que ver con parecidos que detectamos a nivel psicológico entre diferentes fenómenos. Entonces, si un fenómeno B se parece a la clase A, entonces pensamos que el fenómeno B proviene o que es miembro de la clase A. Entonces, en ese sentido, hay una parte de representatividad que está ahí en nuestra mente, que se le está atribuyendo, digamos, a los eventos o a los procesos, y desde ahí se asignan probabilidades. Pero la cuestión es que la manera en cómo se hace eso muchas veces nos lleva a cometer errores severos y sistemáticos que estos autores de manera muy detallada van a ir clasificando. Estos autores nos hablan de la insensibilidad a las probabilidades anteriores de los resultados. Muchas veces también, por ejemplo, ustedes piensen en cómo pensamos las probabilidades y muchas veces la gente, por ejemplo ahora con la pandemia, lo que ellos creen es que las probabilidades de enfermarse depende de lo que ven en su entorno. Entonces, si viven, por ejemplo, en una colonia popular y en la colonia popular, en la calle donde ellos viven, no se ha enfermado nadie, entonces ellos creen que las probabilidades de que se enfermen ellos cuando salgan y tomen el metro va a ser muy baja. Pero, digamos, esa manera de asignar probabilidades es insensible al tamaño de la muestra, porque, digamos, no es una muestra representativa simplemente ver a la gente de tu calle, sino que más bien hay que ver la Ciudad de México,
Por otro lado, no se tiene una sensibilidad respecto a la predictibilidad, es decir, cómo la pandemia va creciendo y se va difundiendo. Y bueno, hay ilusiones cognitivas que están presentes en que muchas veces la gente cree que lo que dice es válido, ¿no? Entonces, en el tema de la pandemia, pues ha habido muchos estudios actuales que muestran cómo las personas tienen sesgos cognitivos que los lleva a tener actitudes erróneas respecto a los riesgos que implica la pandemia del COVID-19. Entonces, en gran medida esto tiene que ver con la representación, la manera en cómo representamos probabilidades en nuestra mente. Por otro lado está la heurística de la disponibilidad. Y esta heurística lo que dice es que se asignan probabilidades a partir de la facilidad con la cual uno recuerda ciertas instancias. Entonces, por ejemplo, casos que ellos ponen muy comunes es por ejemplo, una persona que muere de un ataque al corazón. Entonces, si una persona conoce gente que ha muerto por enfermedad del corazón, va a pensar que la probabilidad es mayor de morir por una enfermedad cardíaca, porque ha visto muchas personas que han muerto, ¿no? Pero eso no necesariamente es el caso. Si consideramos, digamos, las tendencias de una sociedad y muchas veces las probabilidades de morir por COVID son mayores que morir por una enfermedad del corazón, ¿no? Entonces, aquí, digamos, nuestros sesgos cognitivos nos generarían correlaciones ilusorias. Por ejemplo, personas que muchas veces se sienten mal, toman una Coca-Cola, de pronto se sienten mejor y entonces empiezan a pensar que la Coca-Cola está asociada con bienestar y entonces van a justificar el consumo de su Coca-Cola porque, digamos, establece una correlación ilusoria entre ese consumo y el cómo se sienten ellos. Pero lo que no ven es que a la larga, si se consume todo el tiempo la Coca-Cola, se va a generar enfermedades cardiovasculares como la diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay este tipo de heurísticas que nos llevan a cometer errores de inferencia, ¿no? Entonces, está la heurística del ajuste y el anclaje, donde muchas veces hacemos estimaciones a partir del punto inicial. Por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México y en nuestra colonia no ha habido casos de COVID-19, de pronto empiezan a llegar y usualmente la reacción de la gente es como minimizar los riesgos y piensan que los riesgos van a ser poquitos. Ah, bueno, son poquitos, ¿no? Aquí no ha habido casos, no nos vamos a enfermar. Y de pronto llega la enfermedad y, bueno, se enferman todos, ¿no? Entonces, digamos, ahí la manera en cómo se ajustan las probabilidades depende mucho del valor inicial con el cual se está partiendo. Hay un ejemplo muy típico, digamos, que en la literatura está, que es este ejemplo de Linda. Linda es una personaje hipotética que inventa Daniel Kahneman y Tversky. Y digamos, yo hace unos semestres había como planteado este ejemplo para el caso de la Facultad de Economía, donde decíamos, Linda es una estudiante de Economía de la UNAM, donde en esa facultad pues, hay una tradición muy fuerte de movimientos sociales y además es una chica feminista, ¿no? Tiene un profundo sentido de justicia y ya han pasado 5 años desde que egresó. Se le pregunta, digamos, a una serie de personas, ¿qué es más probable? ¿Que Linda sea feminista y cajera o que simplemente sea cajera? Bueno, usualmente la gente, porque también esta pregunta se les dice, tienes que responder rápido, en un tiempo limitado, o sea, rápido. Entonces, usualmente la gente lo que dice es que lo más probable, dado los antecedentes de Linda, es que Linda siga siendo feminista y cajera. Digamos, esa es la probabilidad. Pero el tema está en que según Kahneman y Tversky, esta opción viola el principio de la conjunción, donde más bien la regla de que el evento A ocurra es mayor a la conjunción del evento A y del evento B, de tal manera que es más probable que Linda simplemente sea cajera a que sea cajera y feminista. Pero aquí lo que ocurre es que opera la heurística de la representación que nos hace asignar ciertas probabilidades y entonces nos lleva a conclusiones erróneas. Entonces, eso es lo que nos dice Kahneman, ¿no?
Esto también generó un mar de literatura, esto generó muchísima polémica, porque las consecuencias de esto, de este tipo de experimentos, porque hay muchos experimentos, lo que nos va a llevar es a decir que muchas veces las personas no son tan racionales como lo planteaban los modelos neoclásicos. Se equivocan constantemente, la información la manera en cómo se les presenta la información ya los precondiciona a tomar unas decisiones en vez de otras, e incluso lo que les parece más fuerte a Kahneman y Tversky es que grandes expertos, que son grandes matemáticos o que son expertos epidemiólogos o que son físicos, muchas veces caen en los sesgos, ¿no? Entonces, lo que nos dice Kahneman y Tversky es que los sesgos cognitivos tienen una ilusión, tienen un estatus parecido a las ilusiones cognitivas, como los ejemplos típicos de la Gestalt, donde a veces uno ve una figura y la figura a veces la ves como si fuese una persona mirando hacia un lado o si fuese un conejo. Entonces, muchas veces eso ocurre con los sesgos cognitivos, y lo que nos dice Kahneman y Tversky es que los sesgos están en nosotros, los tenemos y tenemos que lidiar con ellos. Entonces, la manera en cómo vamos a tomar decisiones tiene que tomar en cuenta que podemos caer presas de estas fallas cognitivas de nuestra mente, ¿no? Incluso Kahneman, él mismo dice, yo también tengo mis sesgos cognitivos. Entonces, para tomar decisiones en grupo, se tiene que diseñar estrategias para reducir sesgos. Entonces, digamos, eso es como el proyecto de Kahneman y de Tversky, que posteriormente va a llegar muy fuerte a la economía por medio de Richard Taylor. Antes de pasar, quisiera decir que hay otro modelo que es muy importante en Kahneman y Tversky, que se le conoce como el modelo de utilidad prospectiva, que lo que nos dice básicamente es que nuestras decisiones no son independientes, son decisiones que están marcadas por lo que Maurice Allais, que fue un premio Nobel de Economía, criticó, y que ahora se le conoce como la paradoja de Allais, que básicamente es mostrar que nuestras decisiones no son independientes y que muchas veces nuestras decisiones están arrastradas por el patrón de decisiones que tomamos del pasado. Entonces violamos constantemente el axioma de la independencia. Y este axioma de la independencia, cuando lo violamos, muchas veces también nos lleva a cometer violaciones de lo que se conoce como el principio de la transitividad. Entonces, la cuestión de Kahneman y de Tversky es que los axiomas no son axiomas, porque no son verdades autoevidentes, son hipótesis que se pueden someter a prueba empírica, y la evidencia experimental lo que muestra es que no somos tan racionales como lo plantea el modelo, porque constantemente violentamos el modelo, el axioma de completitud. Ahorita les voy a explicar una cosa, y constantemente violamos el axioma de la transitividad. Entonces, bueno, aquí digamos simplemente lo que les quiero decir es que la manera en cómo se están generando cálculo de probabilidades no sigue necesariamente el teorema de Bayes, ¿no? Entonces, lo que se va a generar como alternativa es el llamado modelo de utilidad prospectiva, que lo que va a hacer es integrar, digamos, al cálculo de loterías, parámetros que nos va a decir cómo tomamos decisiones, y que muchas veces las decisiones que tomamos, digamos, el cálculo de probabilidades es como por medio de razonamientos heurísticos sesgados, y que nos lleva a que las curvas de toma de decisiones no sean perfectas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen estos autores es integrar la variable pi, que lo que dice es que muchas veces la manera en cómo asignamos el peso de la probabilidad a las decisiones, pues está influenciada por el entorno, está influenciada por nuestros sesgos cognitivos, por el entorno, etcétera. Entonces, pues realmente la manera en cómo vamos a tomar decisiones va a ser un poco algo así, donde más que nada vamos a tener un punto de referencia a partir del cual vamos a decidir cómo tomamos las decisiones, siempre a partir de un punto de referencia. Y, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a dilemas donde tenemos que apostar por una opción o en vez de otra, lo que va a ocurrir es que cuando tengamos situaciones en las cuales podamos perder cualquier cosa, vamos a tener una decisión, un comportamiento de aversión a las pérdidas, ¿no? En cambio, cuando tengamos un tipo de comportamiento donde nos vayamos más hacia las ganancias, digamos, más vamos a poder arriesgar.
y más vamos a querer arriesgar porque nos va a doler menos, por decirlo así, las pérdidas, ¿no? Entonces, no es como, digamos, la función de utilidad no sería como lo plantearía el modelo estándar, que será simplemente una curva continua, a veces decreciente o a veces exponencial o a veces constante, sino que más bien es una especie de S, ¿no? Donde más bien las intuiciones van a, de manera visceral, decir cómo tomamos nuestras decisiones. Bueno, este modelo pues tiene este tipo de situaciones, etcétera. Y finalmente, para concluir, tanto la obra de Kahneman como de Tversky se incorporó a la economía, ya digamos de manera plena con Richard Taylor, que fue un premio Nobel de 2017, y este autor lo que hizo fue, número uno, cuestionar el modelo neoclásico, diciendo que el modelo neoclásico, si bien puede predecir tiros de un jugador experto de billar, no puede predecir los tiros de un jugador amateur de billar. Y la mayor parte de las personas que son parte de la economía, a diferencia de lo que plantean los modelos neoclásicos, pues no son jugadores expertos, son jugadores amateur. Y, digamos, asumiendo a su vez que los agentes tienen una racionalidad acotada que digamos, nos dificulta nuestra capacidad de aprendizaje, se va a tener que generar otro tipo de modelos, ¿no? Piensen ustedes en la canción de José Alfredo Jiménez, que dice que siempre cometemos los mismos errores. Entonces, digamos, esa intuición de que cometemos los mismos errores una y otra vez, se va a tomar en serio en los modelos tradicionales de economía del comportamiento. ¿Por qué usualmente cometemos los mismos errores? Porque tenemos un problema de falta de autocontrol. Muchas veces elegimos lo que no preferimos. Muchas veces lo elegimos porque estamos presionados por un entorno y muchas veces no procesamos toda la información que está a nuestra disposición, de tal manera que elementos emocionales o elementos, digamos, de impulsividad nos va a llevar a tomar decisiones que muchas veces después nos vamos a arrepentir. Y lo que trata de hacer Richard Taylor es incorporar esa parte visceral, esa parte de la toma de decisiones que muchas veces escapa al control racional de las personas. Esto, digamos, esa intuición de incorporar elementos que escapan al control nos va a llevar a que tengamos los agentes en lo general, las personas de carne y hueso, un tipo de comportamiento incoherente a lo largo del tiempo, donde muchas veces en T1 preferíamos A sobre B y a B sobre C y a sobre C, y en T2 más bien vamos a preferir A sobre C y C sobre B y B sobre A. Entonces, digamos, va a ir cambiando las preferencias. Y en ese sentido va a haber un comportamiento intertemporal que va a ser incoherente. Y bueno, hay otros autores que les va a interesar no solo cuestionar la parte de la racionalidad, entendida por estos autores como una especie de cálculo de probabilidades, sino que también les va a interesar cuestionar el interés propio como el principal motivo de la toma de decisiones. Entonces, la idea es que los agentes, y por eso aquí hay una vuelta a Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales, la idea es que mucho de nuestras toma de decisiones no son para mejorar nuestro interés propio o nuestro beneficio propio, sino que muchas veces son acciones desinteresadas que solo buscan, digamos, ayudar al otro y ya, digamos, en este contexto existe el altruismo, acciones desinteresadas que uno simplemente hace, pues ayudar a otro y sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, hay una serie de modelos que buscan establecer el altruismo y medirlo y ver cómo se genera. Por otro lado, igual por eso se vuelve a Adam Smith, hay una idea de que nuestros comportamientos siguen reglas de interacción que nos dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué es un comportamiento posible, y digamos lo que es imposible simplemente aparece fuera de las opciones. Aquí, digamos, entran las normas sociales y dentro de las normas sociales pues podremos establecer la conexión con lo que Adam Smith llamaba costumbres, donde gran parte de las decisiones que tomamos pues está moldeado por las costumbres de una sociedad. Entonces, se busca integrar ese elemento también de las normas sociales
al comportamiento de los agentes para establecer cómo toman sus decisiones. Y digamos, muchas veces la manera en cómo se forman expectativas, son expectativas que se forman por medio de normas sociales y no por medio de un cálculo racional costo-beneficio, como dirían las expectativas racionales, sino que más bien son expectativas sociales que tienen que ver con costumbres. Por ejemplo, si uno va a una fiesta y te presentan a una persona, lo usual en una sociedad occidental es que le des la mano, ¿no? Y entonces la otra persona, lo que se espera de ella es que responda también dándote la mano. Pero si la otra persona no te da la mano, digamos, está violando una expectativa social y esta violación puede sufrir un castigo. A menos que esa persona diga, no te doy la mano porque tengo COVID o porque o porque me estoy cuidando en plena pandemia y pues bueno, nada más te saludo como diría Obrador, así, ¿no? Entonces, en ese contexto, las normas sociales se vuelven fundamentales para entender las interacciones entre los agentes. Y se incorpora también a la economía del comportamiento. Richard Taylor, por ejemplo, dice, un comportamiento económico muy típico es cuando vas a un restaurante en un país diferente, pides una comida, ya te trae el mesero la comida, y entonces lo usual es que uno deje una propina. Y digamos, no es obligatorio, pero como uno tiene un compromiso con estas normas sociales que a veces están en los países, lo que uno hace es dejar la propina, pero lo hace por costumbre. Y digamos, si lo viéramos desde un punto de vista estrictamente económico, no tendría ningún sentido, porque muchas veces a esa otra persona no la vamos a volver a ver. Pero digamos, lo hacemos porque hay una fuerza ahí detrás de nuestra decisión, que es la costumbre de dejar la propina, y se deja, digamos, sin esperar nada a cambio. Entonces, en ese contexto vemos cómo las normas sociales juegan un papel, ¿no? En este contexto. O simplemente el hecho de que va una persona mendigo pidiendo dinero y uno le da el dinero, pues es digamos, por un comportamiento a veces altruista, por querer ayudarlo, o por simplemente ser coherente con unas normas sociales, ¿no? Todo esto lo teorizó también Amartya Sen, que es otro premio Nobel de Economía, en un libro, perdón, en un artículo que se conoce como los tontos racionales, donde a veces digamos, él critica la obsesión de los economistas neoclásicos con el término de coherencia, donde muchas veces simplemente centrarte en la toma de decisiones coherentes y que además maximicen la utilidad nos puede llevar a consecuencias sociales absurdas, ¿no? Un ejemplo es cuando dos personas son amigos y entonces una persona tiene un gran problema, así un problema fuerte, y quiere ver a su amigo para desahogarse y platicar y contarle su problema. Pero el amigo resulta que es un agente neoclásico, racionalidad plena, etcétera, que se mueve por interés propio y lo que quiere es evitar la pérdida de tiempo porque tiene que entregar, digamos, su tesis, ¿no? Entonces le dice al otro agente, te doy un bono de $100 para que te vayas a otro lado y escuches y que otra persona te escuche, que le pagues a otra persona para que te escuchen, y más bien de esa manera yo pueda seguir con mi tesis, yo pueda terminar, y más bien tú encuentres la persona que te escuche, ¿no? Y entonces él cree que en cierto sentido está compensando el costo de oportunidad de no escuchar al otro por medio de un pago, ¿no? Entonces eso a nivel económico sería un asunto a teorizar, pero desde el punto de vista de las normas sociales sería un comportamiento totalmente, pues, pues poco educado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las normas sociales se vuelven súper importantes para entender las interacciones entre los agentes. Y bueno, en este contexto la cooperación entre agentes se vuelve mucho más complejo de lo que plantearían los modelos neoclásicos. Y bueno, ya finalmente para concluir, la economía conductual pues ha tenido un boom en los últimos 10 años y bueno, la corriente de Kahneman, Tversky, Richard Taylor, Cass Sunstein y otros premios Nobel de Economía es solo una corriente, digamos, podríamos decir que dentro de la economía behavioral economics ellos son la corriente dominante,
Pero hay otras corrientes, como la corriente de Gerd Gigerenzer, que él va a cuestionar, digamos, la noción de sesgos cognitivos de Kahneman, de Tversky, va a presentar otra manera de entender la racionalidad. Él busca, digamos, anclarse más en el proyecto de Simon y su perspectiva es todavía más evolucionista, donde básicamente las heurísticas son reglas de inferencia que nos ayudan a tomar decisiones suficientemente buenas y usualmente son más efectivas que lo que plantea Kahneman y Tversky. Por otro lado, hay otra corriente que tiende más hacia lo que se conoce como socioeconomía, y esta socioeconomía lo que van a poner énfasis es en estudiar narrativas, en cómo muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día no depende de la racionalidad plena ni del cálculo de probabilidades, sino que muchas veces depende de rumores, de lo que se dice en una sociedad, eh, de lo que, digamos, de los gossips, ¿no? Les llaman en inglés. Y estas narrativas muchas veces establecen expectativas y también establecen credibilidad. Digamos, es un fenómeno más psicosocial, ¿no? Por otro lado, van a poner énfasis en estudiar la identidad, que las tomas de decisiones de las personas muchas veces dependen no solo de su racionalidad, sino también de la identidad de género, la identidad de clase, la identidad étnico-racial, etc. Entonces a esto le van a llamar Identity Economics, porque lo que se busca es mostrar que la identidad también juega un papel importante en la toma de decisiones. Entonces, en el tema de las clases sociales y de la desigualdad, esto se convierte crucial para entender patrones de comportamiento y en este sentido los llamados hábitos, ¿no? Los llamados hábitos. Yo personalmente, pues, estoy un poco más cercano a las corrientes de socioeconomía por mi trabajo de Bourdieu, etcétera. Sin embargo, me parece muy importante también entender las otras posiciones de Gigerenzer y, bueno, ahorita lo que les expuse fue el proyecto Mainstream de Behavioral Economics, que también me parece importante, pero yo personalmente pues me decanto un poco más por las corrientes socioeconómicas, porque ahí hay mayor interacción con sociología, con antropología, y se pone más énfasis, no en la parte psicológica individual, sino más bien en la relación del agente con el entorno. Entonces, bueno, básicamente eso es la presentación. Creo que son muchos elementos complejos que aquí se plantearon. Y bueno, acabo de ver tu pregunta, Gaby, sobre por qué cajera. Pues básicamente lo que se planteaba era cualquier ejemplo. Puede ser cajera, puede ser también política, puede ser también eh, pues actriz, lo que sea. Pero el punto es que había, digamos, dos eventos independientes entre sí y que la gente pues hizo un cálculo, una inferencia, donde pensó que era más probable la conjunción de dos eventos que uno solo. Entonces lo que dice Kahneman y Tversky es que eso es una violación al principio de la probabilidad, la conjunción, ¿no? O sea, un evento es más probable que la conjunción de dos eventos. Lo que va a decir Gigerenzer y otros autores es que ese sesgo depende de que nosotros todo el tiempo aceptemos que ese principio de probabilidad es válido y que ese principio de probabilidad es universal, ¿no? Si nosotros dejamos de darles estatus universal e infalible a ese principio, resulta que la probabilidad, o sea, que la inferencia de las personas no necesariamente era tan errónea. Y lo que hace Gigerenzer con otros estudios es poner el mismo ejemplo, pero a nivel, digamos, más de cálculo de frecuencias. Porque lo que él dice es que la manera en cómo la mente humana procesa riesgos está más vinculado con una forma frecuentista de cálculo de probabilidades. Lo que él dice es que, en cambio, las teorías bayesianas son teorías hiperracionalistas que estarían muy cercanas a las corrientes de Laplace, del demonio de Laplace y todo este rollo, y que más bien eso se vuelve contraintuitivo. No es la manera en cómo la mayor parte de la gente percibe el riesgo.
Entonces, lo que dice Gerenser es que más bien los ejemplos para estudiar heurísticas tendrían que apelar a formas más frecuentistas para que la gente haga inferencias también rápidas y frugales, porque lo que él dice es que se está, digamos, confundiendo los criterios con los cuales están evaluando las racionalidades, tanto una racionalidad pues, más plena como un razonamiento más intuitivo. Y la mayor parte de las decisiones lo hacemos con racionalidad intuitiva. Entonces, la noción de heurística de Gerenser va a diferir de la noción de heurística de Kahneman y de Tversky, y más bien el tipo de racionalidad que él va a defender es que la racionalidad no va a ser tan errónea como lo plantearía Kahneman y Tversky. Kahneman y Tversky y un poco también Richard Taylor y Cass Sunstein van a poner más énfasis en cómo nos equivocamos, en cómo tenemos nuestros sesgos que nos llevan a errores y, digamos, van a poner más énfasis en la parte pesimista de la racionalidad. En cambio, Gerenser lo que va a poner más énfasis es en cómo el razonamiento puede ayudar a tomar decisiones buenas, a tomar decisiones adecuadas en contextos de tiempo limitado. Y esta forma alternativa pues va, digamos, a servir para formar juicios expertos. Y bueno, eso es otro proyecto de Behavioral Economics que pone más énfasis en la parte evolutiva. Sí, gracias. No sé si tengan ahorita más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces entiendo, después de toda la exposición, que Behavioral Economics nace como un proyecto de crítica a las formas en que se modelaban los procesos de razonamiento según las tendencias tradicionales, ¿no? Sí. Y entonces abre un mundo de posibilidades en las cuales se agregan y se siguen agregando cada vez más variables que según las observaciones dan luz de que están afectando a la forma en que los agentes toman las decisiones. Pero Sí. mi pregunta es si toda esta rama de conocimiento que se ha desarrollado con la economía conductual también tiene una tendencia o no hacia unificar el comportamiento, digamos, reducirlo a modelos que se plantean desde estas perspectivas. No sé si me explica. Sí, sí, claro. Porque ahí yo vería una especie de incluso como un paradigma contradictorio desde donde surge el área de la economía conductual. Sí. Sí, y esto incluso me lleva a pensar como una pregunta incluso más, no sé si suene como de tinte existencialista, pero en el sentido más práctico de que se está tomando, digamos, más bien, ¿qué es lo que está saliendo de la economía conductual en un sentido práctico? Para decir, tiene sentido que sigan produciéndose este tipo de conocimientos y este tipo de críticas a los modelos tradicionales. Sí, 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 me parecen preguntas muy, muy importantes. Digamos, la primera cuestión es que parten estos modelos de un cuestionamiento a la economía neoclásica, a los modelos de utilidad esperada. También luego se lleva la crítica a la teoría de juegos y luego también se lleva la crítica a diferentes campos de la economía, como la economía financiera, el terreno de las políticas públicas y ahora también ya al terreno macroeconómico. Por eso ahora ya se habla de una especie de revolución conductual a nivel, digamos, paradigmático, donde se busca replantear la manera en cómo se hacían modelos económicos, integrando elementos conductuales a la economía.
porque el ser humano fue desaparecido y sustituido por un ser ficticio, que es el Homo economicus, ¿no? Entonces, digamos, hay un proceso gradual de tratar de generar implicaciones a nivel teórico y práctico para poder hacer, digamos, una sustitución, por decirlo así, de la economía neoclásica. Ahora, las economías, o por decirlo así, los diferentes proyectos de economía del comportamiento también difieren en cómo es la relación con la economía neoclásica. Por ejemplo, Kahneman y Tversky lo que ponían énfasis, y también Richard Taylor, Cass Sunstein y otros autores, es que el modelo neoclásico no es un modelo descriptivo, pero sí puede ser un modelo normativo. Puede fungir como una especie de lógica de la toma de decisiones, a partir de la cual nosotros podamos comparar con la realidad y decir que la gente difiere en su comportamiento, se desvía de la norma de esta forma. Y entonces diseñar el experimento para mostrar cómo difiere, ¿no? Y por lo tanto encontramos el sesgo A, el sesgo B, el sesgo C, y así sucesivamente, ¿no? Diferentes efectos. Eso ha sido hasta ahora el proyecto Behavioral Economics. El problema está, como tú dices, en que posteriormente se van generando múltiples variables, pero no ha habido una síntesis todavía de toda la Behavioral Economics. Un proyecto que intenta, digamos, sintetizar todos estos elementos dispersos de la Behavioral Economics, pues es la teoría del sistema dual de la mente. Es una teoría que surgió en la psicología cognitiva, donde lo que hace es modelar la mente a partir de dos sistemas, un sistema que Kahneman después llama sistema 1, sistema 2, pero ese sistema es anterior a Kahneman, lo planteó Stanovich y otros psicólogos. Entonces lo que ellos quieren hacer es unificar economía neoclásica y economía y todos los, digamos, efectos y sesgos encontrados en la Behavioral Economics por medio, digamos, de ese sistema dual. Y todos los elementos neoclásicos serían parte del sistema racional, del sistema 2 de la mente, que calcula probabilidades, que toma decisiones óptimas, que maximiza utilidades, que toma decisiones frías, calculadas, meditadas, y el sistema 1, que es el sistema que ellos van a llamar automático, emotivo, sistema instintivo, etcétera, sería la que incluiría todos los elementos de la economía del comportamiento. Entonces, me parece que Sunstein, Kahneman y Tversky, bueno, Tversky ya falleció, sino más bien Kahneman, Sunstein y Taylor y otros, toman el sistema dual de la mente como esa especie de síntesis. Pero ese sistema pues no genera consenso porque Gerenzer lo critica también y otros teóricos también critican el sistema dual de la mente. Entonces realmente no ha habido un consenso dentro de la Behavioral Economics para toda la Behavioral tener un marco conceptual unificado que sustituya a la economía neoclásica. Lo que sí es que, digamos, ha habido entre ellos muchos diálogos, porque esto ya lleva muchas décadas, y parece ser que el consenso está en que el agente se puede modelar con base en tres supuestos. Un supuesto es el de la racionalidad acotada. Todos los agentes, o sea, todos los teóricos de estas corrientes asumen que el comportamiento no es optimizado, que la racionalidad no es perfecta, es acotada. Supuesto 2 sería asumir que hay un problema de autocontrol. Hay elementos emotivos que no están siendo recogidos por los supuestos neoclásicos, entonces el autocontrol es un papel crucial que tiene que tener, digamos, cabida en los modelos conductuales. Y el supuesto 3 es que las preferencias de los agentes son preferencias también prosociales, para decir que el comportamiento no está motivado solo por el interés propio, sino que hay, digamos, otros elementos. Entonces, esos tres supuestos parecería ser esa base contemporánea. Y eso bueno, yo lo leí en un handbook me parece que es de este año, que se publicó este año, donde se dice, ¿no? Un poco los diálogos llevan a que al menos esos tres supuestos sustituyan dos supuestos estructurales de los neoclásicos, que sería racionalidad perfecta y el interés propio. Entonces, digamos como que por ahí va la tendencia behavioral.
y va también en la dirección de desarrollar más aplicaciones, sobre todo a nivel macroeconómico, porque ya desarrollaron muchísimos ejemplos en la economía financiera y les fue muy bien. Digamos, por eso tuvieron gran auge, porque si en el terreno financiero ayudaron a criticar el supuesto del mercado eficiente y llevaron a la idea de que los mercados, como tienen agentes con racionalidad acotada, con información, digamos, asimétrica, pues estamos muy lejos de los puntos de equilibrio, etcétera, etcétera. Eso, digamos, ayudó después a generar otras inquietudes, etcétera, pero le dio bastante prestigio a la economía del comportamiento. Y ahora con el terreno de las políticas públicas, con los nudges, pues llegaron, digamos, un poco más lejos. Ahora, pues lo que se quiere es plantear algo a nivel macroeconómico y por ahí van los trabajos de Akerlof, de Schiller, pero son trabajos que, en mi opinión, y ellos mismos lo dicen, van en el sentido de retomar elementos post-keynesianos. O sea, no tan neoclásicos, sino más bien Keynes, el Keynes original. Entonces, también ahí se está regresando a elementos keynesianos. O sea, yo lo que veo es que hay un regreso tanto a Smith como a Keynes. Y en el terreno macroeconómico está por ver hasta dónde van a desarrollar, pues, digamos, sus enfoques. Entonces, digamos, es un proyecto que todavía está en ciernes, pero en mi opinión me da la impresión que sí buscan generar una teoría o un marco unificatorio más amplio que el neoclásico. Y que el neoclásico, en todo caso, se buscaría reducir al behavioral. De tal manera que no se tira a la basura el modelo neoclásico, sino que más bien el modelo neoclásico complementa al modelo behavioral. Pero bueno, todavía hay diferentes elementos ahí para analizar, para estudiar. Hay diferentes niveles, digamos, explicatorios. El modelo neoclásico en algunos elementos funciona muy bien, ¿no? Y en otros elementos funciona muy mal, ¿no? Pero aquí, digamos, es parte de la labor de la filosofía de la ciencia, como tratar de identificar exactamente en qué contextos el modelo neoclásico funciona bien y en qué contextos funciona mal y cómo se puede establecer, pues, la relación con la behavioral, que sí tiene, digamos, esta aspiración más abarcadora, más general, más universal de racionalidad. Ok, gracias. Tengo otra pregunta, pero cedo la palabra por si alguien más. Yo tengo una pregunta rápida, porque si pensamos en los modelos neoclásicos como idealizaciones, ¿qué te parecería a ti contemplar un modelo de agente racional acotado como una desidealización de estos modelos neoclásicos? ¿Así crees que encaje, digamos así, como pensando un modelo neoclásico con otro tipo de agente de racional o con otro tipo de racionalidad? ¿Lo ves como ya como un proyecto aparte o si crees que quepa como una desidealización? Pues esa pregunta me parece súper interesante y ya la han respondido diferentes filósofos de la economía. Hay un libro que a mí me encanta, que se llama Philosophical Problems of Behavioral Economics. El autor se llama Stefan Heidel, igual se los puedo enviar por correo. Y él lo que defiende en ese libro es que justamente el modelo neoclásico es una idealización que se está desidealizando por medio del behavioral economics, donde lo que se está haciendo es sustituir supuestos simplificatorios, distorsionantes, y se buscan integrar elementos más realistas, elementos que tengan más base empírica, que sirvan para hacer otros modelos. Entonces, sí, la respuesta es que sí hay una desidealización de los modelos neoclásicos, integrando elementos de behavioral economics. Y bueno, digamos, aquí entran ya diferentes niveles de análisis, etcétera. En mi opinión, la behavioral economics, si bien es muy crítica de algunos elementos neoclásicos, en mi opinión también sigue compartiendo otros elementos. Es decir, un poco Gigerenzer lo dice también en sus textos, la economía del comportamiento, al menos la vertiente dominante de la economía del comportamiento,
tiene muchos elementos neoclásicos, es más neoclásica de lo que ellos creen. Y muchas veces las diferencias entre ellos como que se teatralizan, cuando en realidad son parte de una misma tradición de pensamiento, por decirlo así. Y bueno, yo le aplico lo mismo a Gigerenzer. En mi tesis de doctorado lo que yo digo es que Gigerenzer también exagera sus diferencias con respecto a Kahneman, porque yo lo que veo es que Gigerenzer y Kahneman comparten elementos en común, y uno de esos elementos en común que yo cuestiono es la manera en cómo entienden la cognición, como una cognición individualista. Entonces, lo que yo veo en común entre los neoclásicos, los de Behavioral Economics, y en este caso Gigerenzer, aunque Gigerenzer me parece que es un avance para salirse de ahí, es el individualismo metodológico. Y yo, como soy marxista, critico pues las Robinsonadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la noción de racionalidad socialmente acotada es algo que se debería de tratar de manera más fuerte en estos modelos. Y esa misma crítica yo la he encontrado que se desarrolla también en los trabajos de Complexity Economics, de este autor que se llama Brian Arthur, donde lo que él plantea es que se debería de integrar más fuerte la idea de interdependencia, de que los agentes no son para nada independientes, sino que son interdependientes y dependen de la interacción con los demás. Y estas interacciones a su vez están, digamos, generadas a partir de reglas de interacción, lo que, digamos, Marx llamaría relaciones sociales. Entonces, al menos yo voy hacia esa parte, como soy muy anti-neoclásico yo, voy hacia esa dirección, pero sí veo yo que hay continuidades y descontinuidades entre ellos y, bueno, hay diferentes planos donde a veces convergen y planos donde no convergen. Dentro de todos estos autores, digamos, yo ahorita mencionaba que estaría yo más cercano de una vertiente más socioeconomía, ¿no? Y yo creo que acá ya hay una tendencia más fuerte hacia la, digamos, yo diría hacia la desmistificación de la gente racional, eh, para asumir términos un poco más marxistas, ¿no? Pero también se puede decir desidealización, ¿no? Y la desidealización, pues sí veo yo que es un proceso que nunca va a acabar, porque también es ahí donde me parece a nivel filosófico se peca de una especie de realismo ingenuo. Es decir, se cree que se va a llegar a una racionalidad realista y que simplemente integrando más variables que provienen de los experimentos o de las ciencias sociales, vas a tener una noción de racionalidad más realista. Y yo lo que creo es que no necesariamente va a ser el caso. Siempre vamos a tener una noción idealizada de gente, siempre. Y más bien lo importante, en todo caso, es poner énfasis en el problema que quieres resolver. Es decir, las idealizaciones en sí mismas no son malas. Ninguna idealización en sí misma es mala. El tema o el problema está en que se usan idealizaciones no adecuadas para modelar un problema que nos lleva a un modelo que mistifica la realidad, que no nos ayuda a entender las relaciones de causa-efecto que hay en la realidad. Digamos, yo lo vería desde esa perspectiva. Y digamos, yo ahí, pues, el trabajo de Heidel, la manera en cómo él plantea la desidealización, pues a mí me parece que conduce a un realismo ingenuo, que al menos desde mi punto de vista se puede cuestionar, porque desde mi punto de vista más bien lo que hay es una sustitución de una idealización por otra idealización. Y más bien, pues, pensar que la noción de agente racional siempre va a ser una noción abstracta, nunca va a ser una noción totalmente realista. Es decir, el concepto nunca va a ser igual, exactamente igual, el objeto. Simplemente va a haber un proceso de alejamiento y de acercamiento, ¿no? Una especie de espiral dialéctica que los teóricos hermenéuticos llaman círculos hermenéuticos, o al menos yo lo veo desde esa perspectiva. Pero sí, este tema de desidealización es crucial. En estos temas es crucial. Y sí creo yo que ahí hay una buena, pues, línea de trabajo para plantear, digamos, exactamente a nivel epistemológico en qué consiste la behavioral economy.
¿Me escuchan? Sí, sí, perdón, es que me quedé pensando, sí, o sea, suena interesante, sí, ver los valores epistémicos que te ofrece una teoría de agente racional acotado desde la Behavioral Economics y ver cómo encajar, digamos, pero en ese supuesto de que están desidealizando la economía neoclásica, ¿no? Pero habría que ver, como tú dices, evaluar qué tanto y hasta dónde. Sí, sí, por ejemplo, una cosa que a mí me parece importante cuestionarle a Richard Taylor es que en efecto ellos estén integrando al al Homo sapiens en sus modelos, porque la manera en cómo ellos reflejan al Homo sapiens en realidad es una caricatura más. Incluso ellos mismos lo plantean como una caricatura, es decir, si ustedes, bueno, lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando se vea la diferencia entre econ o homo económico y humano, ¿no? El Homo sapiens. El econ, según Richard Taylor, se parece más al señor Spock, ¿no? A ese hombre que es súper racional, súper inteligente, que tiene una gran capacidad de dominio de sí mismo, que si se equivoca inmediatamente aprende del problema, que tiene una habilidad de, pues de cálculo, etcétera. Y digamos, en cambio, el Homo sapiens, según Richard Taylor, se parecería más a Homero Simpson, una persona que comete errores severos y sistemáticos todo el tiempo, que es muy caprichosa, que es muy visceral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que, si bien es una metáfora muy interesante y muy ingeniosa, a nivel filosófico sigue siendo una caricatura, ¿no? A nivel filosófico, Richard Taylor está sustituyendo una caricatura con otra caricatura. No es el Homo sapiens. Y más bien me parece que la manera de cómo integrar al Homo sapiens en los modelos económicos requeriría integrar los últimos elementos que les mencioné de la revolución cognitiva, que serían todos estos elementos de la cognición entendida como enacted, o sea, embedded, extended and embodied. Es decir, la cognición como corporalizada en sistemas, como dicen estos autores, en sistemas nerviosos motrices. Es decir, nosotros interactuamos con el mundo con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está constituido por un sistema nervioso, muscular, etcétera, que nos da información a partir de nuestro cuerpo del mundo. Digamos, esa es la parte corporal, ¿no? Y sobre eso se ha trabajado muchísimo, la percepción. Por otro lado está la parte de la cognición, digamos, empotrada o embebida, que está, digamos, que nunca está separada de la cultura. Nosotros percibimos siempre con la cultura, incluso nuestros sabores, la manera en cómo vemos, está embebida por la cultura. Piensen, por ejemplo, en las diferentes tonalidades de blanco que observamos. Los esquimales parece ser que pueden ver 50 tipos de blanco. En cambio, nosotros solo vemos uno o dos. Pero ellos, como tuvieron que desarrollar esta percepción para saber cuándo el hielo se va a descongelar, para saber si va a haber una avalancha, etcétera, desarrollaron a nivel de percepción otro tipo, digamos, de ver, ¿no? Que no tenemos los que no somos esquimales. Entonces, ahí la percepción, ahí la cognición está embebida por la cultura, ¿no? Por otro lado, está la hipótesis de lo que se le llama la mente extendida, donde nosotros nunca pensamos nada más a partir de un espacio interno de creencias, sino que siempre pensamos con objetos. Cuando nosotros vamos a resolver una ecuación, resolvemos con un lápiz y un papel. Cuando nosotros estamos pensando, usualmente pensamos con un papel, un lápiz, una computadora, o más bien estamos interactuando con otras personas. Y lo que dicen otros autores que se llaman Andy Clark y otros, es que nuestra mente se extiende más allá del cerebro y entonces forma sistemas cognitivos con los objetos. De tal manera que los objetos son parte de la manera en cómo conocemos el mundo, de cómo es nuestra cognición. Y finalmente la parte performática en Acted, que toda cognición es una práctica social, es una práctica que está ahí, digamos, teniendo procesos de interacción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sería
más fructífero integrar estos elementos de la cognición a la economía del comportamiento para realmente hacer una sustitución del Homo economicus y sustituirlo por el Homo sapiens, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos alejaríamos un poco más de la caricatura de Homo economicus, pero al fin y al cabo seguiríamos haciendo caricatura. Y más bien tener claro que los conceptos nunca van a ser la realidad. No sé si ustedes recuerdan el cuento de este autor de Jorge Luis Borges, de los mapas, que él hablaba de los mapas y de una persona que quería hacer un mapa que fuese el mapa más realista del mundo. Y ese mapa, digamos, representaba en escala casi normal, pues la realidad. Representaban los lagos, representaban los árboles, las montañas, etcétera. Y era un mapa que era prácticamente uno a uno con la realidad. Pues el problema es que era un mapa inservible, que no servía para nada y que al final se abandonó y se dejó ahí tirado, ¿no? El punto es que al final cualquier mapa, cualquier modelo, cualquier teoría, nunca va a ser una representación exacta de la realidad. Siempre va a haber una desviación, una distorsión, una idealización. Entonces aquí el punto es saber cómo lidiar con las idealizaciones y saber qué idealizaciones son útiles para resolver problemas específicos. Entonces, digamos también eso, ¿no? Tener claro que en el terreno de los modelos, las idealizaciones pues, son simplificaciones de la realidad y más bien el problema está en cómo simplificamos para resolver X o Y objeto o X o Y problema. Tú, Cristian, tenías una pregunta, ¿no? Querías hacer otro comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuando estabas hablando de Simon, Uh-huh. me surgió la duda de si este autor considera, por ejemplo, que el Homo economicus sí podría ser fielmente modelado por una máquina, por ejemplo, ¿no? En donde no tiene todas estas tendencias en la toma de decisiones que plantea la economía conductual. Uh-huh. Sale como de este contexto social en donde los sesgos no existen. Y entonces o sea, me surgió esa duda de si, Uh-huh. digamos, una máquina que optimiza todo el tiempo, que sí tiene grandes capacidades de cómputo, que tiene grandes capacidades de almacenamiento de información, podría ser considerada como un análogo del Homo economicus. Uh-huh. Sí, a mí me parece que Simon tiene una actitud bastante prudente con respecto a lo que está modelando, porque si bien él tiene la noción de que lo que está haciendo es algo más realista, digamos que el modelo neoclásico, él en diferentes artículos menciona la idea de que siempre es una aproximación. Y de hecho él menciona que el uso de supuestos como sí, porque él debate a Friedman, ¿no? Tiene una discusión, bueno, Friedman escribió el libro que discutimos en la primera sesión, en las primeras partes del curso, donde defiende el uso de supuestos como sí. Y lo que dice Simon es que estamos condenados a usar supuestos como sí porque tenemos capacidades cognitivas limitadas incluso para modelar. Entonces necesitamos simplificar para poder hacer modelos tratables, ¿no? Y entonces él mismo dice que su propio modelo es una simplificación. Es una simplificación que modela la racionalidad como si tuviera racionalidad acotada. Digamos, él es consciente de eso, pero él es consciente que es una aproximación. Ahora, lo que él sí también muestra es que más bien la racionalidad acotada, al menos en Simon, no es un supuesto, como yo lo veo, sino que más bien sería un proyecto de investigación, donde más bien lo que se tiene es una imagen difusa
de cómo es la racionalidad de la gente, y más bien buscaríamos estudiar esa racionalidad por medio de diferentes elementos, pues, científicos, técnicos, por medio de inteligencia artificial, por medio de simulaciones computacionales, por medio de la psicología de la toma de decisiones, por medio de integrar elementos también sociales, porque Simon integró también elementos sociales en su análisis. Y más bien, él al final de su vida dice que él nunca quiso definir de manera explícita qué significa el término racionalidad acotada, digamos ya a nivel así como matemático, sino que más bien él todo el tiempo quiso tratar el concepto de racionalidad acotada como una especie de, dice umbrella, como un paraguas, y que ese paraguas tuviera, digamos, dentro de bajo diferentes proyectos que sirvieran para estudiar qué es la racionalidad acotada. Entonces, en Simon no es un supuesto la racionalidad acotada, sino que más bien es un proyecto de investigación que se puede estudiar con supuestos, y ya los supuestos ya sería asumir que la gente tiene que tiene capacidades de cálculo limitados, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que Simon, por un lado, tiene ese tema de que él piensa que siempre va a haber un proceso de creciente aproximación, y por otro lado, él piensa también el uso de las computadoras y de los sistemas computacionales, etcétera, como algo un poco extraño, en el sentido de que él cree que sí se está modelando una parte del pensamiento, ¿no? Porque él piensa que las computadoras piensan. O sea, él cree que la inteligencia artificial sí es, digamos, algo que nos revela algo de nuestra propia naturaleza. Entonces, la manera en cómo él se va a acercar a las simulaciones computacionales va a ser como pensar que eso es una especie de microscopio, donde se va a reproducir de manera artificial algo real, y que eso artificial idealizado, en cierto sentido, es una aproximación a algo más esencial, que es la naturaleza humana. Entonces, por eso él, las simulaciones computacionales, las heurísticas, les da un trato, digamos, muy, muy serio, ¿no? Entonces, por eso él va a hacer constantemente simulaciones de heurísticas para mostrar cómo las computadoras resuelven problemas, y después de ver cómo es esa simulación, sacar algunas consecuencias sobre cómo las personas aprendemos. O sea, ver cómo las computadoras resuelven problemas nos ayudaría a estudiar cómo las personas resolvemos problemas. O sea, digamos, ese es el proyecto de Simon. También un poco en esa dirección va Guy Gerenzer. Kahneman y Tversky, ellos no están interesados en estudiar, digamos, la inteligencia artificial, sino lo que dice Tversky, en estudiar la estupidez natural. Por eso Tversky, lo pongo en un parágrafo de mi tesis, Tversky está más interesado en estudiar, igual que Kahneman, los errores, ¿no? No estudiar nuestra capacidad de aprendizaje, sino más bien cómo nos equivocamos. Quizá por eso ellos no estudian tanto simulaciones computacionales, sino que más bien estudian al ser humano en contextos controlados, experimentos. Ya. Ahí creo que hay un tema interesante del que últimamente he estado rascando un poco, que es la subjetividad en la toma de decisiones de los sistemas inteligentes autónomos. Creo que, o sea, en términos generales, lo que se plantea ahí también es que estos sistemas son construidos, como lo que mencionábamos la sesión pasada, con información que ya tiene un sesgo, ¿no? Que ya tiene una carga subjetiva. Por un lado, y por otro, la naturaleza misma de los formalismos matemáticos que se utilizan para que las máquinas tomen decisiones, porque aquí ya el problema no es cómo toman las decisiones los seres humanos, sino las máquinas. También eventualmente llegan a un punto en el que tienen que echar mano de variables aleatorias, es decir, del azar, para poder tomar una decisión. Entonces, creo que eso también es interesante. Nada más lo dejo ahí como comentario.
Sí, sí, me parece muy, muy interesante. Yo pues digo, no me dedico yo a la inteligencia artificial, pero para mí es interesante pues de vez en cuando pues sí mirar lo que están haciendo para también sacar pues consecuencias para entender la naturaleza humana. A mí, digamos, dentro de todos estos autores de la Behavioral Economics, a mí el que más me gusta es Simon. Definitivamente es el autor que a mí más me despierta, digamos, intereses filosóficos, ¿no? Porque Simon a su vez es un filósofo de la ciencia. Eso también es interesante. Y digamos, si ustedes también quieren ahí como conocer más su background de él también fue un alumno de Carnap, de Rudolf Carnap, el gran empirista lógico. Cuando el empirismo lógico fue perseguido por los nazis y mataron a Schiller y, bueno, no, a Schlick y se fueron, ¿no? Huyendo de la represión, etcétera. Carnap llega a Estados Unidos y allá pues se dedica a estudiar, a enseñar lógica, a enseñar empirismo lógico, etcétera, y se va a Chicago. Y allá uno de sus alumnos estrellas fue Simon. Y Simon pues toda su vida va a decir que él tuvo una gran influencia de Rudolf Carnap. De hecho, en el texto que les planteé para la sesión de hoy, Alex Hortal, que es un colega mío de Carolina del Norte, muestra cómo Carnap influyó en su pensamiento de Simon, y Simon pues todo el tiempo va a decir que él es un empirista lógico, ¿no? Pero digamos, la práctica de investigación de él, en mi opinión, lo llevó más lejos del empirismo lógico. Y me parece que al estudiar ya, digamos, fenómenos cognitivos, definitivamente se fue del empirismo lógico y más bien se metió a estudiar pues, fenómenos que los empiristas lógicos llamarían metafísica, ¿no? Pero bueno, digamos, Simon en eso me parece muy rompedor. Al mismo tiempo, él fue se interesó mucho en estudiar sistemas complejos. Él tiene una forma de modelar la complejidad. Le interesó todo este rollo de modelizaciones, de simulaciones computacionales basados en la gente. Y bueno, él pues aportó mucho también a la ciencia cognitiva, a inteligencia artificial, la economía, la ciencia política, o sea, un teórico enciclopédico en toda regla, ¿no? Pero que evidentemente por toda su complejidad de pensamiento ha sido pues muy relegado del pensamiento económico. O sea, realmente cuando uno estudia a Simon, o sea, lo estudias pues ya digamos en un posgrado de filosofía de la ciencia, como fue mi caso, y no en economía, porque en economía en ninguna materia, en ninguna, te hablan de Simon, en ninguna. Simon es un gran desconocido, a pesar de ser un genio, ¿no? En mi opinión. Y bueno, ya los otros autores, Kahneman, Tversky, Gerenzer, Taylor, Sonstein, son muy, muy interesantes, pero para mí Simon digamos, de todos ellos es el más interesante de lejos, a nivel. Y a nivel político, el que me parece más interesante sería Sonstein, porque de hecho él fue asesor de Obama, y él es, de todos los teóricos behavioral, es el que más ha trabajado en aplicaciones de política pública. Es el que más piensa la relación del Estado con el mercado, la relación del Estado con el gobierno, con los ciudadanos, las implicaciones políticas que tiene pensar que los agentes tienen racionalidad acotada, sesgos cognitivos, el tema ¿cómo se llama?, de los rumores. Y bueno, Cass Sunstein es además un abogado constitucionalista. Es un gran teórico que me parece que también es muy, muy interesante analizarlo. Y a los demás, pues sí, me parecen muy buenos, pero para mí, digamos, estos dos serían como los que se cosen aparte. Buenísimo. Sí, ¿nos puedes compartir bibliografía de Carl? Sí, claro, claro, sí, ahí luego les paso en el grupo de literatura. Si de pronto ven que se me olvida por alguna razón, escríbanme recordatorios y yo con todo gusto en ese momento les comparto textos. Va, gracias. Si quieren, ahorita tomamos un descanso de unos 15 minutos y regresamos. Y pues, si tienen preguntas, pues sacamos las preguntas y luego ya pasamos a que Gaby nos exponga su presentación. Entonces, ahorita a las 12:30 les vuelvo a enviar el link. Entonces, nos vemos en un momento. Vale.
Sí, gracias. Sí.